Continuamos con la ronda de comentarios en el Sol de los Sábados y ahora a las 8:03 de la mañana le corresponde el turno al titán. Yo le digo de Titan, el titán de la juventud y más allá de la juventud, aquí en el Sol de los Sábados, nuestro compañero, amigo y hermano Yuri Rodríguez. Muchísimas gracias, Ernesto, muchísimas gracias, compañeros y compañeras, a toda la gente que nos escucha y nos ve desde toda la localidad del país y también desde el extranjero. Miren, yo quiero hablar hoy sobre varios temas y sobre todo enfocado en el tema de la educación, que ya Guarocuya lo ha mencionado, pero yo quiero tratar otras perspectivas que yo creo que son importantes que deberíamos ver. Miren, la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, que yo creo que en principio fue un lugar de reivindicación del derecho a la educación, creo que debe de reformular los planteamientos que han realizado. Han sido planteamientos no basados en la evidencia científica, sino en un intento de argumentos que realmente no significan nada para la realidad educativa de la República Dominicana. Esa ADP que tanto criticó los procesos pasados, por ejemplo, con las pruebas PISA, debe ser ahora la que encarne una lucha sensata y sincera para que la brecha educacional de la República Dominicana no se siga ampliando. Los efectos dramáticos y trágicos que van a tener los niños y las niñas de nuestro país, no hoy, no mañana, en 3, 4, 5 años, van a hipotecar el futuro de nuestro país. ¿Y por qué nosotros mencionamos esto, señores? Miren, la ocupación hospitalaria en el último boletín de salud pública está a un 35%. 35% de la ocupación hospitalaria de personas que no están en gravedad, sino normales, ¿no? En condiciones estables, por así decirlo, en términos médicos. Los ventiladores están a una capacidad de 38%. 38%. Y las camas UCI están a una capacidad de 50%. Y la positividad de las últimas 4 semanas está descendiendo y está en un 18%. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio las condiciones sanitarias están dadas para que las niñas y los niños puedan acudir semipresencialmente a las aulas. Pero es que no hay que ser un ingeniero de la NASA para entender que lo que se hizo de septiembre a diciembre fue un paliativo pedagógico, no una práctica ni una costumbre con la que nosotros vamos a recuperar el tiempo perdido de esos estudiantes. Pero es que la realidad no está dando en la cara. No es verdad que un niño de Villavásquez, que lo que tiene son 2 calles de tierra, o no es verdad que un niño de Manganagua, del Capotillo, de los Guandules, es triste, sí, se la va a pasar pegado a un radio toda la mañana, escuchando clases, cuando hay un vendedor ambulante, cuando están los tigres en la calle, cuando el colmado ya comienza con alabanza a las 8, pero ya a las 10 mete la bachata ya. ¿Y si tiene mal hermano? Ya a las 10 mete la bachata. ¿Y si tiene mal hermano? ¿Y si tiene que salir la mamá o el papá? Si es un hogar monoparental que tiene que salir la mamá o el papá a trabajar, ¿con quiénes se quedan? Óigame, esta realidad no es una realidad de papel, no es lo que es de verdad. Ya nosotros lo hemos mencionado hasta el hartazgo del declive económico que están sufriendo las familias porque los niños no están yendo a las escuelas, donde recibían desayuno, comida y merienda, duraban hasta las 4 de la tarde y los padres y las madres podían salir a trabajar, lo que les significaba a ellos por cada año escolar un ahorro de más de 110,000 pesos por cada estudiante, recordando que en nuestras familias, en nuestras casas, no, es muy raro que haya un solo hijo. Siempre hay 2, siempre hay 3. Imagínense lo que se ahorraban esas familias que no son familias planificadas. Y entonces, bueno, mientras vayan saliendo los hijos, lo van teniendo. Pero esa es la realidad, señores. Y yo lo estoy haciendo desde un punto de vista social, ni siquiera estoy hablando desde políticas públicas, de forma técnica. Yo creo que ya hemos hablado hasta el hartazgo aquí de forma técnica.
de lo que eso significa. Le hemos propuesto, porque nosotros, por ejemplo, vamos a ver, no hemos visto un diagnóstico de acceso a la educación que haya hecho el Ministerio de Educación desde los pasados 6 meses. El primer semestre de clases no se tiene un diagnóstico de acceso, es decir, suponiendo, si se divide por regionales, como es educación que tiene 18 regionales, y esas regionales se dividen por distritos educativos, que son 123, cada distrito educativo tiene que rendirle un informe diagnóstico al Ministerio de Educación diciendo cuál es el porcentaje de acceso de los estudiantes registrados en ese distrito. Bueno, en el distrito 1802, del 100% de los estudiantes registrados, nada más hay un 30% que dicen haber recibido la clase. Dicen haberla recibido porque tampoco comprobar eso es que sea muy fácil. Pero por lo menos usted va teniendo un margen de trabajo y sabe a dónde se dirige. Es un proceso arduo, es verdad. Es un proceso difícil, es verdad. Es un proceso complejo, es verdad. Y por eso yo no le cargo el dado al ministro de Educación. Porque es un trabajazo. Ahora, tiene que haber una voluntad y una intención que se concreta en realidades. Porque si no, lo que aquí va a pasar en términos educativos es un retroceso de décadas. Si no recuerdan la principal lucha, ¿cuál era la principal lucha para los candidatos a las elecciones en el año 2012? Los principales candidatos eran Danilo Medina e Hipólito Mejía. La principal lucha era el 4% por la educación. El 4% por la educación. No sirve de nada ya. Que ahora no está sirviendo de nada, pero era el 4% por la educación. ¿Ustedes creen que eso no va a resurgir? ¿Ustedes creen que cuando las familias se den cuenta de las realidades educativas de sus hijos, eso no va a resurgir? Es que no están viendo a futuro lo que puede pasar. Van a durar este año completo sin que los niños vayan a las aulas. Pues ya este año se va a acabar, este año escolar. Le quedan 4 meses a este año escolar y los niños no han acudido a las aulas. Este es un año completamente perdido. Porque vuelvo y digo, los primeros 3 meses que debieron haber sido de diagnóstico de acceso, debieron haber refrendado entonces este diagnóstico de calidad educativa, que debió ser el segundo paso, que tampoco lo hicieron. O si lo han hecho, nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Además, el gobierno tiene que ponerse los pantalones en este tema, porque la solicitud de estado de emergencia se le acaba a final de este mes, principio casi de marzo. Vimos ayer un decreto en el que las medidas sanitarias y de toque de queda permanecerán idénticas como las actuales hasta el 22 de febrero. Pero a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Miren lo que está diciendo Guarocuya, la vacuna. Bueno, lo que está diciendo The Economist, no nosotros. The Economist está haciendo una proyección de que la República Dominicana va a tener la vacuna a mediados del año 2022. Es decir, nos queda precisamente un año. Un año y algunos 3 meses. Esa es la realidad de la República Dominicana que nosotros no estamos viendo, no estamos conociendo. Si esa es la esperanza de la República Dominicana, entonces ¿cuál va a ser el plan que nosotros vamos a tener en los próximos meses? Deberíamos mirar hacia Rusia, la Sputnik, que salió ahora con un 90 y tanto % de efectividad. La que sea. Deberíamos mirar hacia la cubana, deberíamos mirar hacia cualquier otra, hacia la que sea. Bueno, pero entonces tenemos que hacerlo. Pero la preocupación mayor que yo tengo con el tema educativo en la República Dominicana, miren, solo la cultura salva a los pueblos. Solo la cultura salva a los pueblos. Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña, solo la cultura. Si nosotros no nos metemos eso en la cabeza, no vamos a entender el daño trascendental que este país va a sufrir en menos de una década. Va a ser una generación perdida en términos de aprendizajes, en términos pedagógicos, en términos cognitivos, en términos intelectuales. Yo le he propuesto a los órganos educativos que utilicen la metodología de aprendizaje por el fomento de las competencias, como está fundamentado el currículum educativo de la República Dominicana, con 7 competencias básicas: pensamiento lógico y crítico, la competencia de comunicación, la competencia de investigación. Mientras nosotros vayamos fomentando ese tipo de competencias, tanto sociales como científicas, y motivando a esos estudiantes que en sus hogares puedan seguir practicando esas competencias, veremos tal vez algún tipo de reacción distinta a lo que tenemos ahora.
Pero nosotros no estamos entendiendo qué es lo que está pasando. No estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Y aquí no se ha detallado un plan. No pueden ser que estén abiertos los bares, los cines, los gimnasios, que son lugares de esparcimiento y que nosotros hemos defendido su apertura, ciertamente, más por términos económicos, y que estén cerradas las escuelas, que son la única esperanza de los pobres. Si no es porque no hacen lo mal hecho, es estudiar para salir de la pobreza. Esa es la única esperanza que tiene un pobre en la República Dominicana, poder superarse a través de la educación para lograr un trabajito y a partir de ahí ir dándole las necesidades básicas a su familia. Parece que es un mito aquello de que la política es la búsqueda de la felicidad de la gente. Y parece que no es la intención de nuestros gobernantes que las oportunidades de las niñas y los niños de Dajabón sean las mismas oportunidades de los niños y las niñas de Piantini y Bellavista. Que están recibiendo sus clases de forma virtual en colegios bilingües o en cualquier tipo de colegio que puede acceder a plataformas. Pero si nosotros no defendemos la realidad de los más necesitados, esa clase media que se ha ido construyendo en la República Dominicana, que es la que sustenta en su mayoría, y Ernesto y Guarocuya me pueden corregir en términos económicos, pero es la que sustenta en su mayoría en términos económicos a este país, va a desaparecer. Va a desaparecer. La realidad económica, y pueden decir lo que ustedes quieran del PLD, pero la realidad económica de este país hace 16 años no es la misma que la de hoy. Ni cuando usted le pregunta a una persona cómo usted estaba hace 16 años, la persona le dice, ahora estoy mejor que como estaba. 100%. Que he tenido que trabajar mucho, que me he tenido que fajar, que me pudo haber ido mejor. Perfecto, pero está mejor. Y su realidad de poder adquisitivo es muy superior al que tenían. Si nosotros no entendemos esa dinámica, oigan el tiempo que pasó, pasaron 16 años. No fueron 2 años, no fueron 4 años, no fueron 2 periodos de gobierno. Fueron 2 de Leonel, 2 de Danilo. Y ahí fue que más o menos pudieron. Entonces, esto es un proceso en una sociedad diversa, complicada y que hasta el punto actual presenta síntomas de división profunda, de profundo divorcio entre sus líderes y sus bases. No solamente me refiero al gobierno, me refiero a todos los partidos políticos que tienen una resta profunda de credibilidad frente a la sociedad. Yuval Noah Harari habla en un artículo y él dice, lo que viene es peor y parece que no hay adultos en la sala. Parece que no hay adultos en la sala. Anthony Gutiérrez, que es un consultor de campañas electorales español, tiene un artículo muy importante que a mí me gustaría que ustedes leyeran, que dice, mejor la esperanza que la utopía. Y la única forma de nosotros poder generar esperanza en esta sociedad, y con esto voy concluyendo, es a través de palabras y acciones coherentes. La mayor virtud humana siempre será la coherencia entre las palabras y las acciones. De nada tiene seguir lanzando programas, seguir advirtiendo sobre programas, si al final nosotros sabemos que nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no hay posibilidad de implementar muchos de esos programas, porque nuestra realidad es otra. Yo exhorto de verdad, así como, y yo le decía al presidente Abinader, presidente, usted tiene, al inicio hice ese comentario aquí cuando él ganó, presidente, usted tiene varios desafíos, pero para mí son 6 desafíos básicos que los sigue teniendo y se están ahondando. La crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis educativa en términos sociales. Y en términos internos, tienes su crisis partidaria, tiene funcionarios en el gobierno que sabemos que no están haciendo lo correcto, que no están haciendo sabemos aquí lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que no están haciendo lo correcto. Y finalmente tiene una lucha de división social. Esas para mí son las 6 principales amenazas que tiene el presidente Luis Abinader. Y no crea, presidente, que nosotros queremos que esas amenazas se concreten. Porque si usted sale mal, salimos mal todito. Eso es verdad. Salimos mal todito. Y esa es la realidad.
Nosotros no podemos venir aquí a expresarnos con hipocresía sabiendo que la realidad de un país depende ciertamente de un colectivo y no de una individualidad. Claro. Y esa es la realidad. Así que, por favor, intenten preparar un plan para la educación dominicana, porque si no, la tragedia de una generación perdida será el único resultado que obtengamos de esta realidad.